La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, qué rico, qué bueno, gloria a Dios, que nuevamente estemos juntos para que consideremos la palabra de Dios, para que meditemos en ella y para que levantemos una oración acorde con su voluntad, que es lo que en últimas se llama un buen devocional. Hoy quiero tratar la quinta condición para que la oración sea efectiva, para que la oración se haga conforme a la voluntad de Dios y no se quede en solo palabras al viento, sino que traspase los cielos y llegue al trono del Altísimo. Amados, la quinta condición, a ver si ustedes la descubren. ¿Recuerdan Jeremías 33:3? Algunos la llaman el teléfono de Dios. Jeremías 33:3 es de esos versículos tipo Juan 3:16 que casi todo cristiano raso se sabe. Sí, ya lo mencionaste, ya lo estás recitando, ¿cierto? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Cuando se busca originalmente esta palabra, la palabra clamor, nos encontramos con intensidad. Clamar, la palabra original tiene que ver, algunos dicen, con arrancarse el alma. Me impresionó esa explicación. Clama es poner todo el ser con intensidad, poner emociones, sentimientos, poner la fuerza aún del corazón, de la adrenalina. Clama a mí, dice luego, sinónimo de súplica intensa. No todas las veces podemos orar así. Y normalmente esa súplica y oración normalmente la hacían los profetas a solas, en las montañas y en los desiertos. Normalmente en las sinagogas oraban con mucha moderación. Como dice Pablo, cuidado con desórdenes emocionales en los cultos. No me vayan a hacer tropezar a nadie que llegue por primera vez, o a los nuevos, o a los prejuiciados, o a los ignorantes, o a los débiles. No hagan alaracas, no hablen como locos. Eso dice Pablo. Ni siquiera al orar, ni se pongan a hablar en lenguas públicamente, a menos que alguien sosegadamente las hable y alguien las traduzca. Y eso máximo 2, 1 o 2. Así que no le jalen mucho a eso. Debemos orar como iglesia. Y hay momentos en que se hacen cruzadas y llamados, cuando hay crisis y problemas y necesidades profundas. Entonces, intencionalmente convocamos al clamor, pero no debe ser lo normal. Pero a nivel personal, tenemos que hacer lo que el Señor pide. Todo varón que el Señor llamó
a su servicio. Antes le enseñó a suplicar y a clamar a solas. Él mismo se iba a lugares desérticos, allí en Marcos 1:35. Y dice, Jesús se levantaba muy de mañana y se iba a lugares solos, aislados, donde nadie lo oyera, y allí oraba, allí clamaba. Encontramos así a Moisés, encontramos así a Jeremías, encontramos así a Elías. El Señor lo llevó a lugares solitarios. Todo hombre, entre otras cosas, como varón, el Señor revela a través de proverbios y en varios pasajes que cuando el hombre tiene proyectos, debe aislarse. En vez de hacer lo que el mundo hace y lo que su carne le pide, llenarse de actividades y de pensamientos, lo que debe es ir a meditar a solas de los retiros solitarios de un varón en clamor y súplica delante del Altísimo. Hermanos, han salido los más grandes proyectos, las más grandes empresas, las más grandes cruzadas. Hermanos, ciertamente se han fraguado en la soledad de la súplica y en el clamor y la súplica de alguien en lugares solitarios extensos. Se han fraguado los grandísimos proyectos que han sacudido a este mundo, que lo han impactado positivamente. La intensidad, hermanos. Es necesario orar inspirados por la palabra de Dios. Es necesario orar en el nombre de Jesús. Es necesario orar con absoluta certidumbre de fe. Es necesario orar sin cesar, repitiendo la necesidad que no se responde. Pero es necesario orar en medio de todo ello con intensidad. Clama a mí, suplique. No hay respuesta todavía. Suplique más, suba el nivel de clamor, suba el nivel de súplica, suba el nivel, amados, diríamos que de emoción. Aporte a todo tu ser en ese clamor y súplica delante del Altísimo. Clama a mí y Él le responderá. ¿Por qué? ¿Por qué con clamor? Amados, porque Él quiere embriagar nuestro ser con su presencia. Y porque Él quiere que aprendamos a ser íntegros. Porque Él quiere que en medio de la oración, aportándolo todo, Él a su vez por el Espíritu Santo pueda permearlo todo también. No podemos reservar áreas por el prejuicio, la ignorancia, el ego. No podemos reservar áreas cuando nos tratamos de meternos con Dios. Es necesario poner, como dicen los argentinos, toda la carne en el asador. Poner pensamientos, poner intenciones, deseos, anhelos, fuerza interior que subyugue, que embriague, que llene, que sature. Y para ello es necesario muchas veces el tono alto, la lágrima, la súplica, el grito. Es necesario el lloro y el gemir. Muchas veces cuando no hay respuesta, es necesario orar así. Es una condición, como dicen los abogados, sine qua non. A más necesidad, más intensidad. A más necesidad, más intensidad. El Señor oraba normalmente con clamor. Pero recuerden Lucas capítulo 22, versículo 44. Allí en Getsemaní, dice, y Jesús estando en agonía, oraba más intensamente. A tal punto que comenzó a sudar, y un sudor que eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sí que sabía orar con intensidad. Era tal gemido, tal grito, tal súplica, tal estertor, tal angustia, hermanos, ante la necesidad tan profunda, ante tal necesidad, que comenzó a sudar y la sangre comenzó a brotar
por entre los poros de la piel. Científicamente, en la biología, la medicina ha demostrado, y la historia, que alguien cuando tiene angustia extrema, persistente, hermanos, suda sangre. Se sucedió varias veces en el pabellón de la muerte la noche anterior al cumplimiento de la pena. Hombres condenados a muerte que en la noche sudaron sangre por la angustia, el terror, la ansiedad, la súplica, el clamor, el estertor. Seguramente no al Señor, pero igual el principio del clamor, de la súplica y de la angustia les hizo sudar sangre. Pues Jesús, precisamente, ante una necesidad crítica tan inminente, la muerte, la tortura, la humillación como hombre, como Dios, en fin, le hizo clamar, repito, en tal dimensión y profundidad e intensidad, que sudó y sudó y sudó intensamente. Pero entonces, y a tal punto que la sangre emergió por los poros de la piel y sudó sangre. No sabemos orar así. Es muy triste que hay religiones paganas, falsas, heréticas. Me perdonan si tienes prejuicios, como el Islam, la religión más grande del mundo en cuanto a prosélitos y adeptos. Y ellos oran con intensidad, con gemido. Es más, ponen su rostro contra el piso, entiendo que 5 veces al día, y suplican, y se les oye un bramido, un quejido a Alá y a su profeta Mahoma, un hombre que está muerto y la tumba está llena de huesos. Y suplican. Nosotros no oramos así. Ellos oran como si tuvieran la verdad, y nosotros oramos como si estuviéramos embargados por la mentira. Es muy triste. No oramos con la intensidad requerida. No oramos como si supiéramos de verdad que el Dios poderosísimo, omnipotente, nos estuviera mirando. Oramos como si se tratara todavía de un Dios inerte. Oramos como si nos dirigiéramos todavía a una obra artística, a una obra de arte salida de las manos de un hombre, como dice el profeta Jeremías. Oramos casi con indiferencia, con frialdad. Y repito, no siempre podemos orar así, pero cuando la necesidad apremia, cuando la necesidad arrecia y cuando se resiste a la respuesta positiva, se requiere que nos inspiremos en la palabra, que la leamos y la busquemos, que nos agarremos del nombre de Jesús, que creamos en la fidelidad y en la bondad del Señor como hijos de Dios que somos, que oremos una y muchas veces todos los días, pero que oremos con tal intensidad que nuestra alma se desgarre, que nuestra garganta gima y que todo nuestro ser se postre delante del Señor. Sí, amados, a solas tenemos que aprender a tener ciertamente, amados, audiencias con el potente Dios, humillados y quebrantados bajo la intensidad de la oración. Es necesario, es vital que desarrollemos los cristianos esta práctica. No olvidemos que la oración del cristiano es superior a todas las oraciones. Hace poco, un programa en The History Channel, obviamente por la televisión, le vi las evidencias de la existencia de Dios. 10 años haciendo experimentos cerebrales de diversos tipos de personas, pero al final concluyeron que las personas creyentes tenían un contacto, un desarrollo mental y de la energía del cerebro superior. Entonces
tomaron tantas personas de todas las religiones del mundo y las enchufaron a todos estos equipos supremamente sofisticados que miraban la energía, la fuerza, la potencia neurológica, eléctrica. ¿Y qué descubrieron? Hermanos, ni los monjes de la India, me perdonan ustedes, unas monjas católicas de unos conventos que oraban permanentemente, unos santones con la cabeza rapada, unos cristianos puros, ingleses, bíblicos, ni siquiera católicos. Hermanos, ¿qué encontraron? Que el cerebro del cristiano puro, cuando ora con estos requisitos, dice a Jesús, hermanos, se desarrolla superior a todos. Y que literalmente una luz se prende, una luz indescifrable, una luz que es como un destello portentoso, que hace que se suelte la dopamina y una cantidad de enzimas positivas que llenan el cuerpo. Hay algo sobrenatural, tanto que el científico dijo, yo soy agnóstico, no creo en Dios, pero después de 10 años de ver estos resultados, concluyo que creo que lo que hay que hacer es volverse cristiano. Los cristianos que oran en el nombre de Jesús, con lo que llaman la Biblia, con esa fe, tienen un contacto y un poder sobrenatural. Apenas comienzan a invocar, a clamar, a adorar. Ore con intensidad, porque el Señor te está esperando. Levantemos una oración al Señor después de estas consideraciones bíblicas. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús y conforme a tu preciosa palabra, cuánto te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado la herramienta de la oración, inspirados en la palabra, en la fe y en el nombre de Jesús, llamados a hacerlo sin cesar, Padre, para que lo hagamos intensamente, con la certeza de que nuestros esfuerzos nunca serán en vano. Padre, eres el Dios de la humildad, el Dios que se quebrantó en Cristo Jesús, humildemente hasta la sangre, con un clamor tan intenso que le llevó a aportar toda la energía, la fuerza, el tiempo, la concentración, la atención y la dedicación. Todo, Señor, para que esta oración repercutiera como lo hizo en la cruz, impactando al mundo entero y lanzando un mensaje que no para. Una irradiación de gracia, sabiduría y revelación incomparable. Y para que finalmente se diera el fenómeno de los fenómenos, la resurrección, para que quedara la tumba vacía. Oh, gracias, porque esa oración intensa dio frutos incomparables, inmemorables, inmarcesibles. Perdónanos, Señor, porque no oramos a menudo con la debida intensidad, como lo amerita tu presencia y como lo amerita nuestra necesidad. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Padre, nos comprometemos a orar sin cesar, con fe, en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios, pero con profunda intensidad, como te lo mereces. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo,
Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.